Entre abril y julio de 2023, emprendí junto a un grupo de alumnos del séptimo ciclo de la ENSAD, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático del Perú, un proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvo como objetivo que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para poder enfrentar con éxito el reto de crear un montaje teatral videoescénico. Es decir, grosso modo, un montaje híbrido en el que el video y el hecho escénico son dos elementos interdependientes que se complementan para crear el sentido de la obra. En esta ponencia presentaré las etapas, los procedimientos y ejercicios propuestos en este proceso de enseñanza, así como las problemáticas, los hallazgos y resultados que se alcanzaron durante un cuatrimestre académico, es decir, 16 semanas de clase. Esta experiencia didáctica sirvió de base para un montaje que se estrenó en el marco de las prácticas preprofesionales de la ENSAD en diciembre de 2023. En la actualidad, mucha de la producción artística se desarrolla de la mano con la implementación de tecnologías audiovisuales digitales. Las artes plásticas, la arquitectura, la literatura y las artes vivas, danza, performance, teatro, música, entran habitualmente en contacto con el video digital, las videoinstalaciones interactivas o el videomapping, o con procedimientos audiovisuales digitales como los que proponen el arte generativo y el arte digital, los diseños de realidad virtual, aumentada o mixta, extendida en general, y las experiencias audiovisuales inmersivas e interactivas. Como ocurre en el arte contemporáneo en general, la presencia de medios audiovisuales en el teatro actual está enormemente extendida. Más allá de la discusión sobre si es pertinente o sobre los alcances de su aportación al hecho escénico, la audiovisual es una tecnología que se ha incorporado al sistema de creación y producción teatral. La incorporación de tecnologías audiovisuales en la configuración parcial o total del espectáculo teatral presenta dificultades y desafíos, puesto que el recurso audiovisual debe entrar en diálogo con los otros múltiples recursos teatrales. Al incorporar el recurso audiovisual, la iluminación, la escenografía, el vestuario y, como no, la interpretación o la acción física se ven afectados y deben sufrir modificaciones en ocasiones muy radicales. Estas tecnologías alteran las rutinas convencionales de ensayo y montaje y plantean potenciales problemas en el desarrollo de la actividad creativa. En el caso específico de los intérpretes, estos ya no se relacionan únicamente con sus pares, la escenografía, la iluminación y todos los tradicionales elementos escénicos, sino que conviven con dispositivos de creación, transmisión, manipulación, generación y proyección de contenido audiovisual. Muchas veces este contenido es manipulado, generado por ellos mismos, y todo esto se convierte en unidades escénicas significativas que multiplican las posibilidades de combinación para la creación del sentido de la representación. Entonces, resulta evidente que la incorporación del medio audiovisual en la escena requiere de un acercamiento que apunte a una sistematización de metodologías que faciliten el trabajo profesional del actor. Entonces, a continuación se desarrollan las líneas de trabajo más destacadas referidas al entrenamiento del actor en el entorno del teatro audiovisual. Y es extendible a cualquier propuesta escénica que incorpore el video en su composición. Como hemos dicho antes, esta experiencia de enseñanza estuvo orientada a desarrollar en el actor destrezas que faciliten los procesos de composición del teatro videoescénico. Dichas destrezas pueden ser resumidas en 1. Capacidad de integrar en el proceso creativo como actor el recurso audiovisual como un elemento de composición, es decir, capacidad de utilizar el elemento audiovisual en la construcción de lo que Eugenio Barba denomina la dramaturgia del actor. 2. Capacidad de manipulación y uso eficiente de los recursos tecnológicos audiovisuales. 3. Capacidad para, a través del uso de los recursos audiovisuales, entrar en diálogo con todos los otros elementos que participan en la composición general del espectáculo. Para desarrollar estas destrezas fue necesario primero diseñar ejercicios que permitan crear conciencia de la propia imagen física del actor y de su imagen proyectada y de cómo ésta se redefine a través de la mediación de los recursos audiovisuales. En segundo lugar, realizar una inducción sobre el funcionamiento de los elementos a utilizar: cámaras, micrófonos, proyectores, superficies de proyección, software de manipulación de video, aparatos de iluminación, elementos como los sensores. En tercer lugar, elaborar ejercicios que permitan conocer desde la práctica aspectos sustanciales del lenguaje audiovisual, tanto técnicos como estéticos,
los planos, las posiciones y los movimientos de cámara, el encuadre y la composición de la imagen, etc. En cuarto lugar, se crearon ejercicios que fortalezcan la capacidad de interactuar con las proyecciones de imágenes producidas en vivo o pregrabadas, desde la textualidad o desde el movimiento. Se plantearon también ejercicios y dinámicas que posibilitan la exploración de los recursos audiovisuales de dos o más actores en simultáneo, de tal forma que el desempeño de uno incida o impacte en el desempeño del otro, con la intención de generar interacciones en dos direcciones, con los visuales y con los compañeros con los que se comparte la escena. Finalmente, se diseñaron ejercicios que permitan al ejecutante tomar conciencia de que tanto su imagen proyectada como su imagen física pueden ser elementos constitutivos de una imagen mayor, que puede estar habitada por otros cuerpos, sus propias proyecciones y elementos audiovisuales diversos. En la primera etapa de la experiencia formativa estuvo orientada a que los estudiantes sean conscientes de su imagen proyectada. Recurrimos para ello a la más inmediata y rudimentaria forma de proyección de una imagen, la sombra. Confrontar al actor con su propia sombra proyectada no solo despertó su sentido lúdico, sino que abrió un riquísimo espacio de aprendizaje y de exploración sobre su propio cuerpo y su potencial expresivo. El trabajo con la sombra permite tomar conciencia de la composición corporal en un nivel integral, posibilita el estudio de la totalidad del comportamiento físico y a la vez da cabida al estudio del detalle del movimiento. Específicamente, este trabajo le permite al aprendiz estudiar la postura, las tensiones físicas, la distribución del peso, la extensión y envergadura del cuerpo, la precisión del movimiento, etc. Además, el trabajo con la sombra, en tanto su naturaleza bidimensional, exige un particular uso del espacio y un control de la proximidad y distancia de la fuente lumínica, dado que las dimensiones y proporciones de la imagen proyectada pueden verse dramáticamente alteradas por un movimiento de desplazamiento no consciente. Como resulta evidente, este trabajo exige al actor pericia y control corporal y una muy desarrollada conciencia espacial. La sombra no miente, muestra la plenitud del cuerpo del actor y su dominio del espacio escénico. Los objetivos puntuales de esta etapa de trabajo fueron: 1. Que el actor amplíe su conciencia corporal; 2. Que el actor amplíe su conciencia del espacio escénico; y 3. Habituar al actor a un trabajo creativo que tiene dos medios de visión en simultáneo: la realidad física y la proyección de esa realidad. La segunda etapa de la exploración estuvo orientada a familiarizar al actor con el uso de la cámara de video digital, dispositivo de captura de la imagen en movimiento para su emisión en directo a través del circuito cerrado o para su grabación, tratamiento en postproducción y posterior emisión. Puede resultar ingenuo que, ya iniciada la tercera década del siglo XXI, cuando la expansión de los dispositivos de telefonía móvil es casi total, los jóvenes actores en formación no estén familiarizados con las cámaras de video. Sin embargo, el hecho de que su uso esté normalizado en el ámbito cotidiano no garantiza que el actor sea diestro con la videocámara en el espacio teatral. Es decir, que sea capaz de relacionarse con versatilidad y creatividad con ella en el arduo proceso de construcción del hecho escénico. Así se hizo evidente las primeras aproximaciones al uso de la cámara en el entorno escénico de esta experiencia docente. Los alumnos hacían un uso diario y prolongado de este dispositivo en su cotidianidad, pero enfrentaban dificultades para demostrar destrezas en su uso sobre el escenario. El uso de la cámara en el espacio teatral desafía al actor en múltiples aspectos. Exige, en primer lugar, una alta conciencia espacial, puesto que en muchas ocasiones la composición audiovisual depende del respeto de posiciones previamente marcadas en el espacio. En segundo lugar, requiere una sensibilidad desarrollada sobre las condiciones de iluminación. El actor debe ser consciente de la dirección, posición e intensidad de la luz que lo ilumina para que la cámara registre adecuadamente su imagen. En tercer lugar, necesita de una alta atención para, por ejemplo, reaccionar adecuadamente a los movimientos de este dispositivo o para ingresar o salir del campo de captura sin detrimento de la composición o la intención dramática. Finalmente, demanda un conocimiento del lenguaje audiovisual en cuanto a los tamaños del encuadre, su valor o sentido y los criterios estéticos de su composición. No hemos mencionado los procedimientos y metodologías de los que se conoce como actuación frente a la cámara, concepto ampliamente difundido en la industria audiovisual, referido básicamente a saber crear interpretaciones de corte realista para la pantalla en el entorno cinematográfico o televisivo.
Esta omisión no es casual. El entrenamiento de un actor videoescénico, aunque puede considerar esta dimensión de la interpretación actoral, no se restringe únicamente a ella. Es decir, en este tipo de propuestas no se actúa para la cámara, al menos no únicamente para ella. Se actúa para dar sentido a la experiencia videoescénica que se está construyendo y para dar coherencia a su poética. Por su propia naturaleza híbrida e intermedial, la creación videoescénica ubica la interpretación del actor en una posición bidireccional, definida por los dos canales de transmisión en simultáneo: la experiencia física del actor sobre el escenario y la proyección de su imagen mediatizada. Los ejercicios y exploraciones que desarrollamos en esta experiencia de enseñanza-aprendizaje buscaban confrontar al estudiante con situaciones videoescénicas que exigían una performance interpretativa solvente en ambos canales de percepción en simultáneo. En cuanto al registro interpretativo, trabajamos bajo la premisa de que el actor debe estar preparado para poner al servicio de la propuesta sus recursos expresivos y sus destrezas técnicas, independientemente del estilo que se requiera de él. Puede tratarse de una propuesta de teatro físico, cercana al expresionismo, o una propuesta de live cinema, cercana al realismo cinematográfico. O ubicada en la antípoda, puede tratarse de una propuesta performativa, donde se intente destruir la noción misma de representación y por tanto de la noción de actuación. En el caso de este proceso de aprendizaje, desarrollamos ejercicios que requerían un registro reconocible como realista por el espectador y también ejercicios que requieran un registro más expresionista, emparentado con el teatro físico. Antes de enfrentar al actor con estas dinámicas de enseñanza-aprendizaje, es importante realizar una sesión de inducción sobre el funcionamiento general de los elementos a utilizar, ¿no? Cómo funcionan las cámaras, los micrófonos, los proyectores, las superficies de proyección, los softwares de manipulación de video, los aparatos de iluminación, y también sobre otros conceptos básicos del lenguaje audiovisual, ¿no? Tipos de planos, posiciones y movimientos de cámara, composición de encuadres. La tercera etapa formativa estuvo dedicada a desarrollar destrezas en interacción del actor con el audiovisual pregrabado. Una de las formas más comunes de usar los recursos audiovisuales en escena es crear una situación dramática, habitualmente de danza o danza-teatro, que exija la interacción del actor o bailarín con un video grabado y producido con anterioridad. Se trata de un trabajo coreográfico entre el visual creado y la acción física de los ejecutantes. La resolución exitosa de este tipo de composiciones reside en la precisión del ejecutante en la realización de las acciones físicas preestablecidas, tanto en la coordenada espacial como en la temporal. Esto explica el hecho de que en este tipo de creaciones habitualmente haya una pauta sonora o musical, puesto que facilita el trabajo coreográfico. El flujo de trabajo para la producción de este tipo de propuestas puede ser variable. Se puede concebir primero las secuencias físicas que se realizarán y a partir de ello se diseña y se produce el material audiovisual, o se puede idear un material audiovisual pensando en posibles desplazamientos o acciones físicas que luego se pueden crear físicamente sobre el escenario. Una vez recorrido cualquiera de estos dos caminos, se debe trabajar en simultáneo con el material audiovisual y el físico para realizar las correcciones o adaptaciones necesarias para crear una coreografía videoescénica más virtuosa o impactante, o simplemente para que funcione. En nuestras sesiones de clases exploramos 4 formas de interacción con material pregrabado. El primero, interacción textual. Segundo, interacción física y textual. Tercero, interacción física con una proyección plana, y una interacción física con una proyección semi-inmersiva. La cuarta etapa de esta experiencia didáctica estuvo orientada a integrar todas las destrezas entrenadas y adquiridas en las primeras etapas en el montaje de una situación dramática. Para tal fin se realizaron esbozos de montaje de escenas complejas de teatro videoescénico en las que varios actores en simultáneo utilizaron los recursos audiovisuales de manera distinta. Los objetivos de estos ejercicios o dinámicas de composición fueron, en primer lugar, que el desempeño con el audiovisual de cada uno de los actores que participase en la escena influyese en el desempeño del otro. En segundo lugar, que los actores sean conscientes de que el trabajo con el audiovisual suele formar parte de una composición videoescénica mayor. En tercer lugar, que los trabajos individuales se integren en una propuesta única, coherente. Y finalmente, en cuarto lugar, que los actores enfrenten un nivel de complejidad alto en su interacción con la tecnología audiovisual.
aunque en esta experiencia pedagógica en particular no se desarrolló, debo mencionar dos líneas de trabajo con el audiovisual que exigen un entrenamiento dedicado. Me refiero específicamente a la interacción del actor con el audiovisual generativo o creado en vivo, y dos, la interacción del actor en un espacio inmersivo digital. Para el primer caso, proponemos crear un espacio de exploración o investigación que permita la familiarización del ejecutante con el dispositivo interactivo, el reconocimiento de su funcionamiento, de los sensores que utiliza, así como los límites físicos del dispositivo y las posibilidades del mismo. Y dos, diseñar ejercicios de composición a través de la interacción con el dispositivo. Estos procedimientos son extensibles al trabajo en entornos digitales inmersivos, sean estos interactivos o no interactivos. La propuesta metodológica esbozada combina técnicas tradicionales de actuación con ejercicios específicos que familiarizan al intérprete con la tecnología audiovisual. Se enfocan en entrenar la percepción del espacio virtual, la conciencia de la imagen real y la proyectada del intérprete, y en acondicionar cuerpo y voz para generar una composición escénica que emerge del encuentro entre el entorno físico y el mediatizado o virtualizado. Asimismo, se considera el entrenamiento en la reactividad corporal ante estímulos no lineales mediante interfaces específicas. Finalmente, se presta atención al desarrollo de competencias que permitan la adaptación del actor al flujo de trabajo con nuevas tecnologías.